De este informe podemos sacar la conclusión de que pareciera válida aquella metáfora de la rana en el agua, a pesar de que la ciencia ha demostrado que es falsa. Aclarémoslo. Hay papers al respecto. Esa metáfora que se utiliza mucho en la política para señalar la capacidad espantosa de adaptación a ciertas condiciones inhumanas. Se dice que si uno pone una rana en agua hirviendo, sale rápidamente porque se quema. En cambio, si uno pone hipotéticamente la rana en agua fría y va subiendo la temperatura lentamente, la adaptación cruel de esa rana hace que finalmente muera incinerada en el propio agua casi sin darse cuenta. Pareciera, si esta metáfora fuera válida, que en el caso del cambio climático es esto lo que la humanidad está viviendo. La sensación de estar inmersa en el agua que va subiendo de temperatura y no es posible salir rápidamente por la superficie. Hablamos de esto con Pablo Canciani, es investigador del CONICET y es director del equipo interdisciplinario para el estudio de los procesos atmosféricos en el cambio global de la Universidad Católica Argentina. Esto dice Canciani. ¿Hay una especie de acostumbramiento en el mal sentido de la palabra al cambio climático, en el sentido de que ya está, no se hable más del tema porque es lo que es y no hay con qué darle? Yo te diría que en general hay un acostumbramiento a todos los problemas ambientales, salvo aquellos que la gente vislumbra un impacto directo en la salud, como pudo haber sido en su momento la capa de ozono o algún problema de enfermedad que está asociado, por ejemplo, el dengue o la fiebre amarilla por el desmonte, pero si no la gente no toma conciencia de realidad y lo asume, y es un problema porque al asumirlo no estamos buscando las soluciones. Hay que asumir costos hoy para evitar costos mayores de aquí a 10, 20 o 30 años. Entonces ningún político, ningún empresario está dispuesto a asumir ese costo hoy. Hay soluciones tecnológicas, hay soluciones en la toma de decisión, sea de generación de energía, que es la primera causa de forzante cambio climático, la segunda causa que es la agricultura. No es la industria como tenemos el cliché, y eso es un problema inclusive político para Argentina en los foros internacionales a futuro. Y para Brasil también. Sí, países que han basado su economía actual no solamente en la agricultura, sino además en la primarización de la economía. Exactamente, y eso lleva a un problema, no porque esté más agricultura, sino que hay que ver qué nuevos modelos agrícolas se generan que por un lado reduzcan el problema de las emisiones y de la degradación de suelos, que es íntimamente asociado, y por otro lado generen valor agregado. Vos citabas recién el tema del agujero de ozono, ¿no? Sí. Y si bien no está resuelto en un 100%, va en camino de solución y claramente hay una mejora indudable a lo largo del tiempo. Sí. No así en el cambio climático. ¿Podría decirse que tiene que ver con la falta de conciencia en un caso y la excesiva conciencia en el otro? ¿O quizás es porque el mercado o el sistema encontró un mejor sustituto para el agujero de ozono que para el cambio climático? Claro, ahí hay varios aspectos. Desde el punto de vista político no hubo solución a las negociaciones del problema de la capa de ozono y del agujero de ozono hasta que no surgieron los sustitutos. O sea, ni bien surgieron los sustitutos, enseguida se liberó la negociación internacional. En segundo lugar, había un motivo acelerador, digamos, de las negociaciones, que era la famosa palabra cáncer, que eso moviliza mucho y ahí genera presión social. Y en tercer lugar, era un problema más exclusivo. Si bien el primer problema ambiental global general la solución era más fácil, o sea, no es tan multifacético como el problema del cambio climático. Son decisiones que hay que tomar, tienen un costo político, como decían distintos parlamentarios, lo han dicho acá y también lo han dicho en Europa. El problema es que las soluciones verán o darán efectos en 10, 15 años y los plazos políticos son de 4 años. Y cambiar la economía de petróleo, que es básicamente, creo yo, el problema central, por una economía no tan basada o no estrictamente basada en el petróleo, ¿conlleva además un costo económico en el momento? Sí, conlleva un costo económico bastante importante. Hay distintos cálculos que hablan del orden de cercano, algunos cálculos hablan del PBI mundial de un año,
frente al riesgo de que eso sea mucho mayor de aquí a 10, 20 o 30 años. O sea, cuanto más se retrasan las decisiones, más crece el costo en términos del Producto Bruto Mundial. Pero además hay un tema, y es un problema de la participación ciudadana, o sea, el rol del ciudadano en las decisiones. Actualmente eso se ha perdido a nivel mundial. Tenemos una parte que es como consumidor, pero está muy desdibujada. Hay un tema de criterios económicos que apuntan que el grueso de la producción mundial redunda en el beneficio del 25% de la población mundial. Y tenemos un 50% de la población mundial afuera del sistema. Hay muchas otras falacias, como que faltan alimentos en el mundo, cuando en realidad la producción mundial hoy alcanza en líneas... Lo que falta es una distribución equitativa. En Exactamente, todo caso. Y un manejo racional para que no se pierda el 30% de la producción mundial, como dijo las Naciones Unidas. Ahora, un sistema como el sistema imperante hoy en el mundo, el sistema capitalista, que básicamente propende a la maximización del lucro, la maximización de la renta económica, ¿puede permitirse cambiar su esquema de producción en función de precisamente poner en riesgo esa renta? Ahí hay un problema, que hemos dejado de tener un sistema económico para tener un sistema que Aristóteles y Santo Tomás de Aquino llamaban crematístico. O sea, es la ganancia por la ganancia misma. Necesitamos un sistema que vuelva un poco quizás a las raíces del capitalismo, que es un lucro razonable, con un concepto de función social de la empresa como generador de trabajo y generadora de bienes y servicios necesarios para todos, que colabore a la búsqueda del bienestar general, y el rol nuestro como ciudadanos. O sea, no es decir que está mal que haya ganancias, sino es plantearnos qué tipo de ganancia y cómo queremos mantener esa ganancia en el tiempo. En algún momento Al Gore dijo algo parecido a que si se deseaba encontrar dentro del sistema capitalista la solución al cambio climático, lo que había que hacer era dejar de subsidiar la economía de petróleo y pasar, en todo caso, eventualmente a subsidiar estrategias de generación de electricidad o de energía más sustentables. ¿Es así? Y promover la eficiencia en el uso de energía, que es lo más difícil y lo más eficiente para resolver el problema. Eso es cierto, y realmente a veces uno, cuando habla con economistas ambientales que están investigando el tema, uno empieza a ver cómo se maneja todo y uno empieza a dudar de cómo la racionalidad de cómo está funcionando el sistema. Y ahora, si es así, ¿quién puede tomar la decisión? ¿Hay alguien, hay una posibilidad de algún modo ubicar en un protagonista determinado? Ya no estoy hablando de una persona, sino la decisión final para esto. Y yo te diría que las soluciones vienen de distintas escalas. Tenemos problemas de escala global, todos los problemas ambientales son de escala global, pero la decisión empieza desde el municipio. Y lo que se necesita es que haya una decisión de todos tomar una decisión de cambiar simultáneamente. Claro, porque si no voy a decir, cualquiera va a decir, ¿para qué voy a cambiar yo si aquel sigue haciendo las cosas como se le canta? Perjudica, claro, porque las decisiones como generan un perjuicio parcial inicial, si bien generan un beneficio mucho mayor al poco tiempo, nadie está dispuesto a tomar esa decisión. Yo digo que me ha tocado estar en reuniones de convenciones ambientales de Naciones Unidas, y la sensación que tengo es que parecen todos jugadores de póker. A ver quién da el paso primero. Quién da el paso primero, y nadie termina por dar ese paso porque el otro no lo da. Y en un momento hay que quebrar esa decisión, esa forma de hacer política, por una decisión de jugarse. ¿Cuán lejos o cerca estamos del famoso punto de no retorno? Es decir, a partir del cual ya nada va a volver a ser como era antes. Depende del problema ambiental. Hay problemas ambientales que ya estamos en ese punto de no retorno. El cambio climático, digamos, como las causas que generan el cambio climático, o sea, la acumulación de gases de efecto invernadero y la degradación de suelos, son problemas que tienen escalas de 100 a 200, 300 años de impacto hasta que se puedan remediar. De cierta manera estamos condenados por lo menos varias generaciones a lo que hacemos hoy. En algún momento se señaló que un horizonte de un cambio de 3 grados centígrados podía ser irreversible en estos planos. Claro, ahora se está hablando de 2 grados con los nuevos resultados, o sea que de 2 grados entramos en lo que serían cambios catastróficos. Un cambio catastrófico supone, entre muchas comillas, la eliminación de la vida tal como la conocemos, o una readecuación y un planeta distinto, con vida, incluso con humanidad, pero distinto al que conocemos hoy. Bueno, en la historia del planeta ha habido varias extinciones masivas. El problema es que esta es la primera que ocurre tan rápido y causada por otra especie, no por procesos geofísicos.
Estamos con una de las tasas más altas de extinción masiva ya desde el siglo XX, en los últimos millones de años. O sea, eso está verificado. ¿Qué ocurre cuando hay una extinción masiva? Y bueno, hay nichos ecológicos en los sistemas naturales que deben ser llenados por el desarrollo de variaciones de las especies actuales, o mutaciones o lo que sea. Por lo tanto, la humanidad probablemente subsista, pero distinta a lo que soy. Y sí, se salvarán los que puedan, en todo caso. Claro. Los que tengan capacidad económica o de otro tipo para salvarse. Claro, de hecho, la evolución de la combinación de estudios paleoambientales está demostrando que casi todas las grandes civilizaciones, en algún momento de su colapso, o en el inicio, o en el medio, o al final, tuvieron que ver con problemas ambientales. ¿Cómo está la Argentina respecto del cambio climático? Hablo en términos de la conciencia del Estado, fundamentalmente, respecto del papel que tiene que jugar el país para cambiar en este plano que vos decís que todos tenemos que generar algún cambio. Y yo diría que en Argentina y en general en Sudamérica, pero digamos, acá porque tenemos una economía que depende del ambiente, del clima, sea por el turismo, sea por la producción de alimentos, la conciencia es proporcionalmente poca a nivel empresarial y político. La Argentina tiene crecientes emisiones per cápita, tenemos mayores emisiones que Suecia, con lo cual no somos eficientes. O sea, como somos pocos no es tanto. Tenemos alrededor del 1% de las emisiones mundiales, estimativamente. Podría ser un caso de mejora, digamos, o de beneficio. Y, por ejemplo, puede haber ampliación de las zonas de producción de frutas, plantearnos que hay cambios que uno critica, como puede ser la ganadería, que en realidad la ganadería argentina reemplaza a otros animales que existían antes y es parte del ecosistema, con lo cual tampoco la podemos criticar. Y al perder la ganadería y reemplazarla por la agriculturización estamos perdiendo suelos. O sea, hay que ver una serie de factores, también el tema del turismo, que puede ser una oportunidad, pero eso requiere que protejamos los sistemas naturales para mantener el turismo. El tema de manejo de agua, que muchas veces estamos dejando que se vaya en los ríos sin ver cómo utilizarla de mejor manera posible. Hacer un cambio individual, porque vos o yo cambiemos solamente, no aporta. Lo que es importante es que vos y yo como ciudadanos nos pongamos en trabajar en común para que el político tenga que cambiar. Cuando mucho se habla de algo sin dar las soluciones o sin tomar las medidas correspondientes para salir en otra dirección, pasa lo que está pasando con el cambio climático. Aturdimiento. Y el aturdimiento genera rechazo, acostumbramiento en el peor de los sentidos. Habrá que darle una vuelta de tuerca para volver a discutir la salida al dilema que la humanidad vive en relación al cambio climático. Este programa se llama Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida.